¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente el universo? No qué contiene ni cómo funciona, sino qué es. Esa fue la pregunta que me hizo una noche cualquiera, y lo que ocurrió después, bueno, todavía me cuesta explicarlo. Pero no estoy aquí para convencerte de nada, estoy aquí para contarte una historia. Hola de nuevo, soy Ricardo. Si estás aquí por primera vez, te doy la bienvenida. En los episodios anteriores les comentaba acerca de una conversación y un encuentro que tuve con un ser bastante particular llamado Pollux. Alguien o algo, todavía no lo sé, se me apareció de una forma completamente inesperada y empezó a responder preguntas que ni siquiera yo sabía cómo formular, de hecho ni siquiera sabía que se podían formular. En el capítulo anterior hablamos de logópides, una especie de estructura o andamiaje casi que universal que según él es básicamente como la base de absolutamente todo. Hablamos de la entropía, hablamos del rescalado conforme y hablamos de algo que él denomina ordo, casi que haciendo una alusión, un paralelismo con el tiempo. Todavía realmente no lo puedo comprender muy bien. El capítulo de hoy seguirá una conversación igual de extraña, sí, sin embargo muy fascinante, como todas las conversaciones que tuve con Pollux. Este ser me habló literalmente de la forma del universo, me explicó cómo es que sabemos si el universo es plano, curvo, esférico, pero además me explicó el por qué esto es importante, por qué es relevante. Sin embargo, mucho más allá de eso, terminamos hablando de un concepto que incluso me alcanzó a sacudir un poco más, y es el tiempo siempre, ¿no? Según él, la verdadera barrera para explorar el universo no son solamente las vastas distancias, sino sobre todo el tiempo. Y esa idea me cuesta realmente muchísimo procesarla, entenderla, digerirla. Te invito a que sigas escuchando, a que sigas fascinándote, a que sigas imaginando y obviamente a que sigas acompañándome detrás de esta historia y detrás de todas estas conversaciones que tuve con este ser que, como te digo, no sé si fue una revelación o si fue un delirio completo. De la ciencia y la duda, capítulo 2. Con un cigarro en mano traté de entender un poco más y continué indagando. ¿No le resulta un poco contraintuitivo todo lo que me dice? Es decir, si le entiendo bien, me está sugiriendo que el logópides no es más que una composición isotrópica isomórfica de infinitos universos. ¿Es así? Cada uno de esos hilos casi planos e imperceptibles que componen el logópides serían un universo. Desde su inicio hasta su fin, el universo que observo es así de minúsculo, como una molécula de agua en un inmenso mar. ¿Qué es lo que le resulta difícil de entender?, preguntó Pollux observando mi reacción. ¿Que el universo sea plano o que la composición de infinitos hilos, como usted les llama, puedan conformar el logópides? ¿O le molesta la idea de que lo que experimenta pueda parecer diminuto cuando lo observamos desde una escala aún más grande? Piensa en el mundo que observa. ¿Le parece intuitivo pensar que todo está compuesto por átomos? No, y sin embargo lo cree. ¿Le resulta natural suponer que la realidad que experimenta podría estar compuesta esencialmente por una función de onda? No, y sin embargo también lo cree. Ahora, si lo que le inquieta es que su universo, tan vasto en su experiencia diaria, se vea como un hilo comparado con el logópides, le diré lo siguiente: todo depende de la perspectiva. La Tierra, por ejemplo, parece gigantesca, casi infinita, ¿no es cierto? Pero si la observa desde Próxima Centauri, no sería más que una mota de polvo azul, casi imperceptible. ¿Por qué le cuesta tanto imaginar que, al alejarse, su universo, al igual que la Tierra desde Próxima Centauri, se podría volver indistinguible de otro? Ahora, si lo que le molesta es la idea de que el universo pueda ser plano, también podría explicarle por qué este concepto es completamente viable. Sin asimilar lo que me estaba tratando de expresar, continué diciendo: lo entiendo y supongo que su comparación con la Tierra vista desde Próxima Centauri tiene sentido, pero ¿no es más difícil de aceptar cuando hablamos de la estructura misma del universo, de algo tan abstracto y vasto como lo que estamos tratando en este momento? Porque es que cuando hablamos de objetos concretos como los átomos o incluso las ondas, es más fácil imaginarse cómo todo esto funciona, pero ¿cómo podemos explicar esas ideas tan pequeñas al universo tan grande que habitamos? ¿Cómo concebir todo este universo como algo plano, como una línea? Pollux me observó en silencio por unos segundos antes de continuar. Es comprensible que le cueste aceptar una estructura tan abstracta, pero lo que le sugiero no es tan diferente a las teorías que ya aceptamos. ¿Había pensado alguna vez en la forma del universo? Para entenderla, podemos usar las diferencias entre geometrías planas, hiperbólicas y esféricas. En la geometría plana, los ángulos de un triángulo siempre suman 180 grados, sin excepciones.
En geometría hiperbólica, los ángulos suman menos de 180 grados y en geometría esférica, más de 180. Gauss, el más grande de sus matemáticos, ya usaba esta misma metodología para medir la curvatura del espacio. Pero hay algo que debemos recordar: los triángulos que Gauss utilizaba eran pequeños, bastante pequeños, de dimensiones tan reducidas que no podrían reflejar con precisión la forma del universo. Imagínese que dibuja un triángulo en un papel, en su escritorio. Los ángulos sumarían 180 grados, ¿no? ¿Podríamos entonces concluir que la Tierra es plana? Sabemos que no es así. La Tierra es esférica. De manera similar, para determinar la forma del universo debemos aumentar la escala de nuestras mediciones. Lo más lejano que podemos observar hasta ahora es el fondo cósmico de microondas. Aunque no podemos ver más allá, la información que tenemos sobre cómo ha evolucionado el universo desde sus inicios nos permite hacer predicciones bastante precisas. El fondo cósmico de microondas, o FCM, es casi isotrópico e isomórfico, es decir, su distribución es casi uniforme, aunque con pequeñas variaciones de temperatura. Sabemos la distancia a la que se encuentra, por lo que podemos trazar un triángulo en el cosmos, similar al que usaríamos sobre la Tierra, y con ello determinar la curvatura del universo. Los datos de la misión Planck, que mide las fluctuaciones del FCM, nos permiten verificar si el universo es plano, esférico o hiperbólico. Si fuera hiperbólico, los ángulos que midamos serían menores de lo previsto. Si fuera esférico, serían mayores. Y, como ya se ha demostrado, la curvatura del espacio es de 0.0007 más menos 0.0019, lo que dentro del margen de error nos dice que el universo es completamente plano. Es increíble que se pueda demostrar que el universo es plano, pensé en voz alta, completamente absorto por lo que Pollux decía. Resulta fascinante pensar en este universo que observo como algo tan ínfimo, ¿no? Que a lo lejos parecería indistinguible uno de otro, pero de ser así, los tamaños serían incluso más abismales de lo que pensamos. ¿Cómo recorrer tales dimensiones? Antes de ser lo que soy ahora, también me encontraba limitado, al igual que tú, contestó con suavidad. Hubo muchas ocasiones en las que me frustré al intentar comprender las dimensiones del espacio, al tratar de dimensionar las escalas del universo y pensar en lo inmensas que eran. Pero lo que realmente me desilusionaba no era el tamaño en sí, sino la aparente imposibilidad de recorrerlo, de transitarlo. No pude evitar interrumpirlo. Espera, ¿a qué te refieres exactamente con imposibilidad de recorrerlo? Si la distancia es el problema, ¿por qué entonces no utilizar más tecnología para viajar más rápido? Pollux me observó como si mi pregunta le resultara completamente inocente y continuó hablando. Ah, Ricardo, esa es una excelente pregunta. La limitante no era simplemente la distancia. Había algo mucho más fundamental que nos impedía avanzar: la velocidad de la luz. Si pensamos en lo que llamamos unidades astronómicas y tratamos de recorrerlas, aunque viajásemos a la velocidad de la luz, no seríamos capaces de cubrir tales distancias. Y eso me desilusionaba enormemente. Entonces, ¿el problema no es la distancia, sino que la velocidad de la luz no es suficiente?, pregunté. ¿Pero no es eso lo más rápido que tenemos? Exactamente. La velocidad de la luz es, según la teoría, lo máximo que podemos alcanzar en el universo conocido. Las hipótesis de Einstein lo dicen claramente: no es posible superar esa velocidad. ¿Se imagina lo frustrante que es saber que, a pesar de todo lo que podríamos aprender o descubrir, simplemente no podríamos llegar ahí, no importa cuántos avances tecnológicos lográramos? Con un nudo en la garganta le respondí: es fascinante y deprimente a la vez. Entonces, te encontraste con un límite que parecía insuperable, ¿no? ¿Cómo lograste ir más allá de esa barrera? Pollux continuó, con la misma calma que lo caracterizaba. En ese entonces me sentí completamente insignificante, como si todo lo que quería explorar estuviera fuera de mi alcance. Pero un día, mientras reflexionaba, me di cuenta de algo crucial. La distancia en realidad no tiene sentido si no hay tiempo para recorrerla. Fíjese, Ricardo, que la velocidad de la luz, 300.000 km por segundo, es solo un número. La clave está en el tiempo. La distancia solo cobra relevancia cuando se asocia con un intervalo temporal, un segundo, un año. Intrigado por el concepto que Pollux me compartía, le respondí: entiendo. O sea que si fuéramos eternos, la distancia en sí misma no tendría ninguna importancia.
Pero entonces, ¿el tiempo es la verdadera barrera que nos limita? Justamente, respondió Pollux con un aire extasiado. El tiempo es la verdadera limitante. Es el flujo constante que marca la causalidad, la entropía, los ciclos de la vida y de la muerte. El verdadero obstáculo estaba en cómo el tiempo gobierna la percepción de lo que podemos alcanzar. Ese es el problema que hay que resolver para comprender el Logópides. Eso suena casi filosófico, le dije a mi invitado. Es como si el tiempo fuera un principio incluso más fundamental que la propia materia. ¿Cómo se supera una barrera así? Primero que todo, y recuérdalo, la materia y el tiempo son parte esencial del universo. Es una misma dimensión, continuó Pollux con un tono enfático. Sin embargo, ¿cómo superar la sensación del paso del tiempo? La respuesta está en la naturaleza del ordo. La velocidad a la que transcurre el ordo, por decirlo de alguna manera, es exactamente igual a la velocidad de la luz. Ahora imagínese cómo me sentí al darme cuenta de que para transgredir el flujo del tiempo tendría que superar esa constante. Y es que todos sabíamos que eso era imposible. Sin embargo, descubrí algo que iba un poco más allá de lo que entendíamos sobre la física. El silencio invadió la sala momentáneamente. Pollux siempre respetaba esos momentos en los que trataba de interiorizar sus ideas. Inspiré profundo y seguí. Si te estoy entendiendo bien, todo el universo que experimento es la unión entre espacio y tiempo, y una línea universal existe al mismo tiempo desde su principio hasta su fin. El ordo entonces es el flujo que hace que el universo se desarrolle temporalmente en el mismo sentido que la entropía. Entonces el ordo, el tiempo, no es algo que simplemente nos rodee, sino que está incrustado en todo lo que somos. Es el mismo flujo que nos lleva hacia el futuro y que da forma a nuestra percepción del universo. Si el ordo transcurre a la velocidad de la luz, ¿cómo puede ser que podamos siquiera imaginar escapar a su influencia? Justamente, Ricardo, respondió Pollux. El ordo no está fuera de nosotros, ni en algún rincón oculto del cosmos. Forma parte intrínseca de todo lo que existe. El tiempo, tal como lo entiendes, es simplemente el flujo del ordo. La distancia solo tiene relevancia cuando el tiempo transcurre, y la velocidad de la luz es la que marca el ritmo de este flujo. Nada puede escapar esta velocidad. Nada puede superar su inexorable avance. De hecho, la velocidad de la luz no es solo una constante, sino la medida misma de la realidad, de la causalidad. Si quisieras moverte más rápido que la luz, tendrías que ser capaz de salir del flujo del tiempo. Pero como bien sabes, eso es imposible. Y es esa misma limitación lo que define todo el universo tal como lo conocemos. Cada una de las conversaciones con Pollux es igual o más fascinante que la anterior. Aún me cuesta pensar muchísimo en el universo que conozco, que veo, que percibo y que experimento como una fina hebra, tal como él la describe, que hace parte de algo aún más grande, lo que él constantemente le llama Logópides. Pollux me explicó por qué el universo es plano y casi como que con triángulos, la forma en la que yo puedo percibir efectivamente cuál es la forma del universo, ¿sí? Yo lo entendí así. Vamos a ver qué les parece a ustedes. Si aquí en la Tierra, aquí donde estamos nosotros, tomara un papel y dibujara un triángulo sobre ese papel aquí en este escritorio y midiera sus ángulos, sumarían 180 grados. ¿Podríamos entonces concluir que la Tierra es plana? Evidentemente no. Sabemos que la Tierra es esférica, que es el globo, ¿no? Sin embargo, aquí lo que él introduce es que existe una trampa de la dimensión. Todo depende de la perspectiva en la que se esté haciendo, ¿no? Entonces, él lo que dice es, si nosotros alejásemos los vértices de este triángulo que acabo de dibujar yo en mi escritorio y cada una de esas puntas las llevara hasta Bogotá, Washington y Ciudad de México y midiera los ángulos de ese triángulo, vería que el resultado es superior a 180 grados, lo que indicaría que efectivamente estoy dibujando un triángulo dentro de un globo, dentro de una esfera, ¿no? Entonces, si pudiéramos dibujar triángulos del tamaño del universo, del tamaño del cosmos, y pudiéramos llegar a medir los ángulos que hay o que componen a ese triángulo, lo que veríamos es que efectivamente son
de 180 grados. La suma es de 180 grados, no por debajo ni por encima, sino exactamente 180 grados. Y eso al final de cuentas nos permitiría concluir que, por ejemplo, el universo es plano. Sin embargo, eso no fue lo que más me impactó. Lo que realmente me movió internamente fue el tiempo. Como entusiasta del universo, siempre me han interesado y me han llamado y me han fascinado las vastas dimensiones que lo componen, las distancias enormes que hay dentro del universo. Por lo que Pollux me dice, recorrer el universo es prácticamente imposible. Primero porque la velocidad máxima a la que podemos viajar, que es la velocidad de la luz, es ridículamente baja en comparación a esta escala universal, es absolutamente ínfima. Pero lo que realmente me frustra es esto que él denomina el ordo, si es que eso existe, el tiempo. La limitante además de estas vastas distancias, según lo que Pollux nos dice, es el tiempo. Y tanto la velocidad de la luz como la velocidad a la cual transcurre el ordo son idénticas y constantes. Son insuperables además. Nunca me había puesto a pensar en lo lento que nos desplazamos o lo mortales que somos. Y es que el universo parece estar diseñado adrede para ser completamente inescrutable. Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Realmente espero que estén disfrutando bastante de esta historia, de estas conversaciones que tuve con este ser tan particular. Además también los invito a que continúen con esta saga de videos que voy a estar trayendo, en las que continuaré abordando esta conversación que tuve con este ser, ¿no? Si tienen alguna duda, siéntanse completamente libres de dejarla en los comentarios, y además también recuerden visitar los anteriores videos donde ya hemos ido abordando otros conceptos que Pollux ha introducido dentro de este mundo tan completamente maravilloso. Muchísimas gracias.